estos que empezaban con E4, D5, E por B, dama D5 y caballo C3. Y aquí habíamos estudiado las tres retiradas más utilizadas en la variante, ¿no? Que son dama D6, dama D8, que es la más antigua, y dama A5. ¿Ok? Pero nos quedó... Parece que hay un compañero, a ver quién es. Dame un segundito. Hay un compañero que tiene el micrófono. Ahí, era Nathan. Nathan, te muteé porque hacía mucho ruidito tu compu. Y nos había quedado acá en el tintero ver la variante, que yo la conozco como variante Marshall, que es con caballo F6. Pero bueno, capaz que tiene otro nombre. Vieron que en chess.com o en Lichess le ponen otro nombre, entonces... ¿Portuguesa, no? ¿También? Todavía no es una portuguesa. No hay problema, Nata. No hay... La portuguesa sería si yo acá con blanca juego D4 y alfil G4. Esta es la variante portuguesa que la practiqué muchísimos años hasta que apareció todo el tema de las computadoras y me refutaron todas las variantes y ahí dejé de jugarla. Pero esta variante es bastante venenosa. No la vamos a estudiar hoy ni la vamos a profundizar hoy porque nos llevaría toda la noche. Pero es una variante bastante aguda, que hay una famosa partida de Daniel Rivera que le ganó a un ucraniano, azerbaiyano, no me acuerdo qué era. Que bueno, Daniel Rivera, para aquellos que no lo conocen, fue campeón uruguayo en el año 1985 y vive en España desde el año 83, 84, si mal no recuerdo. La cuestión es que esta variante es bastante venenosa y se arma mucho lío, ¿sí? Pero la idea de lo que les voy a proponer hoy es justamente eludir las posiciones más teóricas y tratar de jugar un juego limpio, o sea, agarrar y hacer un desarrollo tratando de ganar el centro, desarrollar las piezas, quedar en una posición bastante aceptable y después de ahí plantear algunas ideas que podemos proporcionar según cómo vaya jugando el adversario. Entonces, la idea principal para eludir la variante portuguesa que nombraba Ignacio es justamente caballo F3, que es la jugada más posicional. ¿Ok? Ahora se van a desprender varias jugadas con negras, pero siempre partiendo de que las negras van a recuperar el peón con caballo de 5. Y ante eso, bueno, la jugada de 4 es la jugada que más se utiliza, tiene mucho más sentido. Vamos a ver una partida del campeón uruguayo actual, Andrés Rodríguez, que jugó en el año 1990 contra Sariego, y no me acuerdo cuál era el apellido. No, Sariego el apellido. Sariego Figueredo, ¿sí? Un 2405. Es una partida de 1990. Y me gustó esta partida porque justamente Andrés Rodríguez, él planteaba siempre la variante portuguesa con piezas, con piezas negras. ¿Sí? Lo que les mostraba hace un ratito, bueno, él siempre jugaba eso de negras, o mejor dicho, la jugó durante un tiempo con muy buenos resultados. Inclusive logró hacerlo por transposición jugando de blancas, ¿sí? Imagínense jugar esa posición que les mostré hace un ratito con alfil G4, jugándolo del lado de las blancas. Fue muy gracioso esa partida, es una partida que la pueden buscar en internet, porque él empezó la partida con D3 y el rival le jugó E5 y jugó D4. Entonces a peón por peón jugó caballo F3, a la jugada D5 jugó alfil G5 y entramos justamente en lo que les mostraba hace un ratito nomás, que es esta variante pero con los colores cambiados. Por eso fue bastante graciosa y cómo la ganó. Bueno, entonces, partimos de que las negras van a recuperar el peón con el caballo y no con la dama, ¿no? Porque si no, ahí estaríamos entrando en las variantes que ya habíamos estudiado en otra clase anterior de apertura. Bueno, vamos a jugar con D4 y vamos a ver esta partida cómo se desarrolló primero que nada. Las negras jugaron alfil F5 y la idea de las blancas es dominar el centro y mantener esa pequeña ventaja que es el centro y el famoso pequeño centro que vamos a ver cuando las negras jueguen con E6. Se vinieron a cambiar los alfiles, ese alfil en F5 es bastante peligroso, o sea, es bastante molesto, porque siempre nos pueden crear alguna amenaza con caballo B4. Entonces, tras dama D3, E6
vemos que el desarrollo de las blancas es muy tranquilito. Las negras acá jugaron caballo C6. Y ahora sí, el blanco empieza a tener autorización en el centro. Después que sacó el enroque, puso el rey a salvo, va a jugar con C4 y tras la retirada del caballo, que la mejor opción sería hacia el flanco dama con B6, ahora sí empezar el desarrollo del flanco dama con caballo C3. Hasta aquí una partida de Topalov-Kamsky del año 2006. Topalov, para que lo saben, fue campeón del mundo de ajedrez. Sí, eso te iba a comentar. Gata Kamsky fue retador del campeonato del mundo cuando existía la PSA y la liga de la FIDE. Fue las 2 veces retador y las 2 veces perdió en una oportunidad con, si mal no recuerdo, con Karpov y en la otra la perdió con Anand, pero no puedo acordarme de eso último. Bueno, la cuestión es que ellos jugaron en esta posición con alfil E7 y acá llegamos a lo que se dice posición clave. O sea, la posición de las blancas hasta el momento fue súper natural. ¿Ok? Cambió la mejor pieza de las negras, que era el alfil. Ocupó el centro, tiene buen dominio de caballos en el centro, saca el alfil. Ya está listo para empezar a poner las torres en las columnas semiabiertas y abiertas que se van a hacer después con algún D5. Mientras que las negras tienen algunas dificultades con el tema del flanco dama, ¿no? Que tienen unas piezas un poco feas. Bueno, ¿por qué le digo que es la posición clave? Porque acá las negras son las que empezaron, como se dice normalmente, a entrar en lío. Metieron un G5 y... ¿Te puedo hacer luego una pregunta? Hay una forma para levantar la mano, pero lo estoy aprendiendo recién. Disculpas por la interrupción. Sí. ¿La pregunto ahora? Sí. Dale. No, porque es de un poquito antes. Vos das mucho más natural y lógica que el caballo se retire a B6 que a F6 y tal, te creo, pero no me doy cuenta mucho porque supongo ahora sí que estoy viendo que le tira E5, que le tira G5, etcétera, pero no sé, o sea, es tan evidente que el caballo en este tipo de esquemas va para B6. Sí, ahora lo vemos entonces. Nathan, ¿querías hacer otra pregunta? Que fue el otro compañero que quería hacer una consulta. Sí, yo quería preguntar por qué volverse a B6 y no saltar a B4 y ganar un tiempo. Muy parecido, muy bien. Bueno, entonces, denme un segundito y volvemos para atrás, ¿ok? Vamos a terminar la idea esta que me parece súper interesante que se conozca, porque por ejemplo si uno entra en una posición así y no sabe que acá va a perder un peón, está complicada. Entonces la línea no se podría analizar si perdemos un peón. Entonces mi idea es mostrarles esto directamente y después lo posicional cuando el negro no hace este tipo de jugadas atrevidas, por decirlo de alguna forma. Y lo llamo así porque obviamente las blancas no hicieron nada malo, solo que se hayan colgado algo no pueden quedar inferior con un peón de menos. Entonces vamos a terminar esta línea y después vamos a retroceder a las preguntas que ustedes me decían en la jugada 8. Llegando a esta situación, el blanco juega caballo E5 y está claro que las negras tienen para capturar el peón. Estos son los sacrificios del peón que si uno no los conoce o no sabe de qué se trata, realmente el negro empieza a quedar bien o hasta mejor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la jugada 10. Si no me equivoco, era la jugada 10. Jugada 11 para 12. Si no sabemos qué va a pasar en este tipo de situaciones, estas variantes no sirven de nada. Entonces, la idea principal mía es mostrarles qué sucede si las negras tratan de refutar el plan de las blancas que les voy a mostrar más posicional. ¿Ok? Entonces, ahora las negras tienen para comer de dos formas el peón de D4, de dama o de caballo. Vamos a hacerlo de dama primero, porque parece natural que ataque a la dama enemiga y gane un peón. Por supuesto que acá con blanca no se nos tiene que ocurrir cambiar damas porque si no, no hay compensación ninguna. O sea, caballo por y no hay nada para ganar. O sea, la idea cuál es, dejar momentáneamente la dama fuera de servicio, ¿ok? Y aprovechar las ganancias de tiempo que nos pueden dar dicha pieza en la casilla de 4, ya sea con el caballo, que es una amenaza real, ¿sí? Sobre C7
y sobre la dama. Entonces ahora la dama se va a ver atacada tarde o temprano. Por ejemplo, si jugamos una 6, directamente nos están jugando caballo por C6 y alfil E5. Entonces, lo mejor para las negras sería sacar de las amenazas el caballo B5 y el alfil que sale a E5. Por ejemplo, si hacen roque, obviamente esta jugada es lo peor que hay, porque el blanco lo que va a hacer es tratar de desalojar a la dama para venir a capturar de peón, por ejemplo, con torre a D1, como mínimo. ¿Ok? Entonces, quizá lo mejor para las negras es sacar la dama para salir de ese tipo de amenazas, pero al salir a C5, por ejemplo, vemos que el otro caballo entra a E4 y el peón de G4 va a caer tarde o temprano y el F7 está colgado. Entonces, volviendo a la posición de sacrificio de peón, comer de dama es quizás la peor opción. La opción que usó el rival de Andrés fue caballo por D4, a lo cual ahora las negras están creando una amenaza. Si les tocara mover a las negras, a ver, por el chat grupal, ¿qué jugada estarían amenazando a las negras si les toca mover? Por el chat grupal, contéstenme, a ver. Imaginen que les toca mover a las negras de vuelta. ¿Qué harían ustedes? Háganlo por el chat, que todo el mundo vea la jugadita. Caballo F3 no, porque nos comen con el peón, cuidado. No nos van a comer de caballo ni de dama. Estamos perdiendo un caballo. Hola Lara, bienvenida, no te había visto. Gracias. Una pregunta, ¿qué apertura estamos dando hoy? Hoy estamos estudiando la defensa escandinava, pero la variante con caballo F6. Nosotros habíamos estudiado ya la principal hace un tiempito atrás. Rodrigo dice F6, espantar al caballo. Puede ser una amenaza, ¿por qué no? Porque ahí sí caballo F3 pasa a ser un movimiento muy, muy violento. Bueno, ¿cuál es la mejor pieza de las negras? Les hago otra pregunta, a ver. ¿Cuál es la mejor pieza de las negras en este momento? La pieza que ustedes digan, esta pieza es la mejor. El caballo de D4 dice Ignacio. ¿Vos, Lara? ¿Sí? Ok. Nathan dice D4. Ah, caballo D4. Ok. Sí, caballo D4. Entonces, si nosotros es la mejor pieza, lo que tendríamos que tratar de hacer es que esa pieza permanezca ahí. Entonces, ¿qué jugada proponen de negras? Caballo F3 la descartamos porque pierde material. Ignacio, muy bien. Entendí la primera vez, la segunda no. Ahí está. Entonces, las negras están amenazando C5. Entonces, ¿qué les parece si es un buen momento para hacerles un quiz? Ya saben lo que amenazan las negras. A ver, ¿qué harían ustedes de blancas? Hola, profe. Hola, hola. Joaquín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Joaquín? Viniendo una clase de inglés. Oh, entonces, ¿cómo se dice profesor en inglés? Teacher. Ah, muy bien. No, es solamente para probar. Bueno, Joaquín, llegaste un poquito ¿Qué hay que tarde. hacer? Ahora nada, ¿cuál es el movimiento de las negras? Como siempre. Llegaste tarde, o sea, se te va a complicar porque llegaste unos minutos tardes, pero ahora como vamos a hacer un repaso te vas a poner al día. No te preocupes. Dale, avísame cuando estés listo /A. Estoy aquí para ayudarte a ponerte al día con lo que necesites. Bueno, gracias, estimada. Bueno, muy bien. Sí. Profe, no vale, lo tenés que volver a poner porque yo no estaba. En realidad no sería así, Joaquín. Me quiero poner al día con los puntitos, a la clase con los puntitos. Bueno, sí, saben que la jugada de las blancas, este es un momento importante. Estratégicamente acá la jugada C5 es muy buena, porque amenaza al caballo
Entonces el blanco se ve obligado a capturar. Entonces acá Andrés Rodríguez jugó torre a D1, claveteando el caballo. ¿Ok? La dama no es muy feliz en la posición que está. Acuérdense que el peón siempre, uno de los peones siempre se va a poder recuperar porque el peón de G4 quedó en el aire. El tema es que, claro, ¿qué están amenazando las blancas ahora? Podríamos decir otra pregunta. Por ejemplo, si saco la dama a E7, a ver, ¿qué jugarían ustedes ahora de blancas en esta posición? Hay un par de jugadas muy buenas, pero hay una que es mejor de los mejores. Pero así, directa, forzada, digamos, o jugada. Es un quiz. Ah, no doy Pero es pista. que, no sé, ni lo que están trabajando ya la hice en una. Yo la anterior y esta también. Profe, me tenés que dar más puntos. Yo recién me acabo de meter y acabo de hacer el quiz de una. Tenés que Yo hacer, también, tenés que casi. hacer el movimiento en el tablero, Ignacio. Yo tenía 8 y 16 por ahí. Joaquín, vamos a hacer un poquito de silencio así todos Ah, piensan. no, sí. Gracias. Acuérdense que los demás compañeros también están pensando. Muy bien, los que contestaron. Ay, algunos compañeros anduvieron bien. A ver, déjenme ver la respuesta que pusieron. Bueno, hay varias jugadas que están bien, pero lo que pasa es que hay una que es más evidente. Renzo, lo que tenías que hacer es la jugada en el tablero, o sea, movés en el tablero la jugada que a vos te convenía. Que justamente es la que decías en el chat, que además es la única buena de las blancas, que es B4, para romper la cadena de la defensa del caballo. Entonces acá las negras están, van a perder una pieza, pase lo que pase. ¿Ok? Entonces, volviendo a la posición anterior, el negro jugó enroque y ahora hizo caballo de 4, una jugada que proponían muchos compañeros, que es interesante, pero ahora mucho más, porque no funciona dama de 7 por caballo por alfil. ¿Ok? Entonces, el negro se fue de alfil y ahora viene un truquito, ¿ok? A ver, ¿qué harían de blancas ahora? Creo que esta es la jugada más difícil de la posición, de la partida hasta el momento. Tienen que pensar un poquito. Si fuera una jugada natural, no se los pondría como quiz. Profe, te quiero matar. Aquí, tranquilo. Bueno, a ver, saben que la jugada no es comer el caballo. Esto hubiera sido un error. Porque las negras, después del cambio, ven que las piezas blancas están muy atropelladas en el flanco de rey. Entonces las negras pueden avanzar el peón atacando el caballo. Y cuando el caballo se mueva, expulsan a la torre para que la torre deje de defender la casilla F4. Y en caso de que eso suceda, ahí le encierran el alfil. ¿Ok? Entonces, Andrés consiguió una forma muy sencilla de quedar con ventaja muy rápido, que fue la siguiente. Él comió en G4, ¿sí? Y fíjense que el enroque empieza a quedar muy debilitado, o sea, por eso les decía al principio que les quería mostrar la idea de las negras, porque era muy importante entender que las negras, o mejor dicho las blancas, no habían hecho nada extraño para quedar inferior en la apertura. Si ustedes ven que en la apertura hacen jugadas naturales y están quedando inferior o el contrario, les está haciendo una jugada de mucha iniciativa,
tienen que revisar. Si hicieron todo bien, seguramente esa jugada no sea buena. Y si no, algún error tuvieron que haber cometido. Pero si ustedes no cometen ningún error en la apertura, es muy difícil que las negras tomen la iniciativa tan fácilmente como intentó hacer el conductor de las piezas negras ahora. En realidad la partida siguió con C5, defendieron el caballo, pero acá otra vez lo que hay que hacer es machacar un poco la situación del caballo centralizado, que dijimos que era la mejor pieza. Entonces el blanco jugó B4 y acá las negras realmente empezaron a tener problemas. Jugaron caballo D5 para bloquear la columna D, pero tras B por C5 la partida siguió un ratito más, pero al final terminó ganando Andrés Rodríguez. Ahora sí, voy a hacer un repaso de la apertura y terminamos de ver el juego, ¿ok? Porque algunos compañeros tenían algunas preguntas en la apertura. Estamos viendo la defensa escandinava con la variante con caballo F6, que yo la conocía en mis tiempos como variante Marshall. Aquí las blancas, para eludir las variantes agudas, como por ejemplo comentaban al principio algunos compañeros, que es la variante portuguesa, juegan caballo F3 y tras caballo por D5, ahora sí el blanco ocupaba el centro. Acá por supuesto vamos a ver otras jugadas con las negras, pero primero íbamos a mirar la variante con alfil F5. Fíjense, buena pieza de las negras, el blanco busca el cambio, como a veces pasa por ejemplo en la defensa Caro-Kann, variante capa blanca. Tratan de terminar el desarrollo y tras este movimiento de caballo C6, ahora sí C4. Y acá venían algunas preguntas de los compañeros, ¿no? ¿Qué sucede? El tema es el siguiente. El caballo ahora tiene varias jugadas. Por ejemplo, la que tenemos que descartar es caballo B4, porque las blancas pueden jugar sencillamente dama E4. Y este caballo acá va a volver a comer pasto en A6, con lo cual ya algo no está bien para las negras, ¿no? O sea, caballo B4 la vamos a descartar. La opción, que además de la que mostré es caballo F6, es que acá, ¿qué pieza le está faltando a las negras? Ustedes tienen que preguntarse qué pieza le está faltando a las negras. La única pieza que le falta a las negras es el alfil de casillas negras, de casillas blancas. Hola Clara, bienvenida. Entonces, la ausencia de este alfil hace que las blancas empiecen a ganar tiempos y a mejorar sus piezas. Por ejemplo, ahora hay una pieza un poco vulnerable que es la dama en D3. Entonces, a ver, ¿qué jugada me propondrían ustedes ahora para las blancas? ¿Ok? Yo ya creo que di un par de pistas que son bastante importantes. Que es la forma que tendrían que pensar en caso de que lleguen a una apertura y no entiendan mucho, empiezan a preguntarse ese tipo de Y jugadas situaciones que les naturales, estoy ¿no? diciendo. Alfil G5, caballo C3. Estamos haciendo un quiz. Pueden Ay, contestar. perdón, voy a tener que ir a que me explique, o sea, perdón, para los compañeros y compañeras que están ahí, yo soy un viejo choto que todavía no entiende cómo funciona. Corta. Porque el tablero cambia, Ignacio. Y viste que abajo Ahí aparece... va. Por ejemplo, ahí yo puse una que es la que me parece la mejor, pero es no. incorrecta. Exacto, y ahí tenés que probar otra. Pero no es porque sea forzadamente que con esa pierdo o algo, es porque hay otra mejor. Claro, o sea, hay que tratar de... Ahí va, Yo pongo estoy entendiendo. solo una. En los quiz solo pongo una solución porque es o la mejor que hizo el jugador, o la que hizo el jugador, o la que es supuestamente mejor opción para las blancas. Hay otras opciones, Yo estoy bastante orgulloso de la mía. por ejemplo, en esta situación, las blancas, si en esta posición juegan H3, no van a perder. Pero no es una jugada que colabore para nada en la posición. Pero yo había dicho que el negro le faltaba el alfil de casillas blancas y que además la dama en D3 está un poquito en el aire para poder ser atacada por rayos X. Entonces, con eso creo que di un par de pistas bastante importantes. Sí. Por ejemplo, una jugada como caballo C3 es súper normal, sacar el alfil también, poner una torre en el centro del tablero son todas jugadas buenas, pero una muy buena es dama B3. ¿Por qué? Porque ahora las negras tienen que atender el flanco dama. Es verdad que se pueden comer un peón en el centro, pero eso significaría retroceso en el desarrollo y ponerse a tiro de las piezas blancas. Entonces, las negras, por ejemplo, si juegan torre B8, el blanco sencillamente puede tratar de proteger el peón, que parece lo más sencillo,
o jugar a la iniciativa, porque este peón parece un poquito intocable siempre y cuando elijamos la jugada correcta. Por ejemplo, una jugada como caballo C3, Ahora sí va caballo de 3, claro. en caso de caballo D4 nos damos cuenta que pasa lo mismo. O sea, en estas situaciones uno no tiene que temer a sacrificar peones porque las negras están todavía a 2 tiempos de poderse enrocar. Y con la dama ahí totalmente expuesta. Y además si ustedes quieren calcular pueden ver que alfil E3 y alfil por A7 son muy buenas, ¿no? O sea que hay 2 razones muy claras. Una al cálculo, que es alfil E3, alfil por A7. O otra... O alfil E3, caballo B5 también, ¿no? O otra que es, por ejemplo, seguir el desarrollo con torre D1, dama A4 jaque, dependiendo de lo que mueva el negro, caballo B5, como decís tú. O sea, en este tipo de situaciones donde el negro trata de encontrar la iniciativa con una apertura un poco extraña, ¿sí? No es extraña, la defensa escandinava para aquellos que tenemos muchos años, pero normalmente por algo se reconoce que no es la defensa mejor, por algo los grandes maestros no la utilizan tan asiduamente, ¿no? Entonces, uno cuando juega, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a jugar en chess.com, estas son de las defensas que más se utilizan. ¿Sí? Cuando uno juega... Puedo hacer una pregunta más ahí, Nicolau. Vos decís que en este tipo de posiciones, por el dinamismo que tienen, que un color esté, que un jugador esté a 2 movimientos de enrocar y el otro ya está enrocado es casi decisivo, digamos, como para decir, entre un peón a cambio de iniciativa, porque le faltan 2 jugadas para enrocarse y yo ya me enroqué. Exacto, acá lo que estamos, claro, acá el blanco tiene una muy buena posición de última para todos los compañeros que más o menos, capaz que no lo saben. Acá hay una ruptura muy importante, ¿no? Porque si pudiéramos jugar D5, inmediatamente la torre S entraría en juego. Entonces tenemos que jugar rápido. Que fue como hizo el blanco. Fíjense que el blanco sacó el caballo. Parecía que iba a terminar el desarrollo, ¿verdad? Y acá las negras, bueno, no digo que la pifiaron, pero no hicieron una jugada bastante buena. Lo normal acá con negra hubiera sido enroque, ¿no? Enrocar, las blancas van a jugar con torre a D1 muy probablemente, y después hay que ver cuál es la ruptura que nos sirve mejor, ¿no? Digo, eso no pasó. La idea principal de esta primera partida era mostrarles algo más dinámico y para atender las situaciones extremas, ¿no? Que son, por ejemplo, el hecho de que las negras están a un paso de empezar la iniciativa y, bueno, tratar de refutarla. Si uno no está preparado esto en la apertura, se le va a complicar la vida. Bueno, entonces, quedó claro que aquí las negras, la mejor opción tendría que ser enrocar, a lo cual las blancas, como comenté anteriormente, podemos elegir cuál es la torre que traigan a gusto, como quien dice, ¿no? Cualquiera de las 2 jugadas es muy buena. Otra jugada muy buena, por ejemplo, acá es jugar B3 para liberar a la dama de la defensa del peón. Pero traer una torre al centro del tablero para después poner la dama en la columna E y dejar la dama expuesta en la columna D8 también es muy bueno para el blanco. Lo que tienen que hacer acá es ver un poco la evaluación, ¿no? ¿Qué va a hacer el negro en esta posición? O sea, ¿cuál es el juego de las negras en esta posición? Y como vemos, no sé si alguien quiere decir algún plan con negras, sería fantástico. Pero lo que quiero que noten es que la posición de las negras, primero, no pasa de la tercera fila. Y todavía tienen el problema de la dama, la torre y los caballos que quedaron mal colocados. No sé si a alguien se le ocurre algún plan con negras, me dice, mirá, mi plan sería jugar de esta forma. Lo que ustedes gusten. No, es que es difícil. A mí no me gusta nada el caballo de B6, por ejemplo. Exacto. Podríamos tratar de traerlo para el flanco de rey. Entorpece, sí. Jugar el 5, entregando un peón y cambiar damas. Lo que pasa es que es un peón de menos, ¿no? Nos van a comer con caballo por peón y a caballo por E5, alfil por E5. No, es que Entonces, claro. Ven que no hay rupturas con negras. O sea, no es tan puedes difícil. buscar tipo un F5 para apoyar, para meter un caballo en E4, pero te lo van a sacar porque tiene los 2 caballos. No, además el otro no tiene alfil blanco, ¿no? Si avanzamos cualquier peón como F5 nos queda E6 sí. que es
nos estamos poniendo. O sea, Sí. vieron que no hice Parece. nada del otro mundo, ¿ok? Quiero mostrarles una segunda partida si avanzamos un poquito más en el juego posicional, ¿ok? ¿Ok? O sea, si el negro... Estuvo buenísimo cómo aprovechó, digamos, un detalle de dinamismo y de tiempos y de cosas para, sin hacer una cosa espectacular tipo Murphy, claramente dejarlo sin juego al otro, ¿no? Sí, esta variante para mí es la más tranquila para jugar. Yo que jugaba la defensa escandinava y justamente la variante portuguesa, cuando me jugaba Ajá. caballo F3, yo elegía un esquema diferente que ahora lo vamos a ver, que no Ajá. asegura demasiado, aviso. Bueno, voy a mostrar otro esquema, ¿ok? Vamos a ver otro esquema. Vamos a ver las primeras jugadas, es exactamente lo mismo. Comemos ahí, nos juegan con caballo F6. Importante jugar el caballo F3 primero, ¿ok? No se olviden de eso, porque si jugamos D4 podemos trasponer, pero tenemos que estar atentos a la salida del alfil, como dije anteriormente. Por eso es importante sacar el caballo primero. Vamos a comer el peón, vamos a ocupar el centro, y ya vimos alfil F5, pero ahora vamos a ver alfil G4. Contra alfil G4 acá sí se arma un lío tremendo, ¿ok? Al menos al principio. Presten atención. Acá las blancas pueden jugar re tranquilas, tipo alfil E2, H3, con C3, sólido. Pero ¿qué va a suceder? Las negras en algún momento nos van a jugar con E5 apoyado por algunas piezas y nos van a igualar. Entonces, hay que jugar de la forma más dinámica, que es con H3. Si nos juegan alfil por F3, comemos y nos quedamos con la pareja de alfiles. Punto y aparte, eso significaría que las blancas ya salen de la apertura con el alfil, ganando el alfil de caballas blancas, presionando sobre la gran diagonal. Eso yo no lo voy a analizar porque está claro que las blancas están mejor. Entonces sería un poco desperdiciar un poco el tiempo. Entonces, vamos a retirar el alfil, que parece lo indicado. Vamos a expulsar el caballo, ¿ok? Nuevamente acá las negras tienen que ir a la casilla B6. Acuérdense que en estas posiciones tarde o temprano esta jugada puede ser muy molesta. Por eso el caballo tiene que ir a esa casilla. Y tras eso vamos a hacer una simple jugada de desarrollo. Y ahora llegamos a este esquema, ¿ok? Ahora hay dos formas de jugar con negras. Hay una forma dinámica y una forma más natural. La forma más natural es E6. ¿Ok? Por ejemplo, ahora nuevamente con blancas tenemos que meterle presión para que el alfil se vaya y empezar a ganar espacio con el caballo. Principalmente ven que hay ausencia del alfil de casillas oscuras, de casillas claras. Entonces, ¿qué sucede? Las blancas van a ganar en algún momento tiempitos de desarrollo. Van a jugar con el alfil que es muy superior al caballo, al alfil enemigo, y además este caballo en B6 es una pieza que normalmente no está bien. ¿Ok? Hay que tener cuidado con los trucos de que nos coman este peón, pero eso no va a pasar por el momento. De última, siempre este peón está cubierto por algún jaque. ¿Tá? Es un motivo táctico importante que ese peón no necesariamente tiene que estar defendido directamente para tener protección del mismo. Bueno, las negras, si juegan C6, justamente para neutralizar el alfil del fianchetto, supongamos que las negras juegan de esta manera, y ahora, ¿cuál es el plan de las blancas acá? Hacer este movimiento que normalmente no lo queremos hacer porque nos abren la columna, pero tras dama E2 otra vez el blanco goza de ventaja espacial, pareja de alfiles y una posición muy pasiva de las negras que se debe a su poco dominio central. O sea, esta posición es buena para las blancas, ¿ok? Por ejemplo, aquellos amantes de los módulos, probablemente en este tipo de situaciones con tanto dominio central y con tan buen desarrollo de piezas, ¿sí? Fíjense que las piezas blancas van a salir con naturalidad. Le falta solamente el alfil de C1. El blanco tiene ventaja espacial y eso le da algo muy bueno para las blancas, ¿ok? O sea, que no estamos buscando con blancas nada del otro mundo, no es como el fegate lo que tenemos que sacrificar y demás, no es necesario, ¿ok? Simplemente
presionar lentamente en este tipo de situaciones con la parejita de alfiles y después sí ver qué va a hacer el rey negro. Porque si se enroca largo siempre se va a exponer a este alfil, ¿sí? Ahí tendríamos que ver qué movimiento de peones nos va a dar la mejor ventaja, pero normalmente el blanco va a tratar de buscar la ruptura para darle vida al alfil que el rival le falta, ¿no? Que es el alfil de carillas blancas. Lo que sí hay que tener cuidado acá, por eso esta variante es bastante riesgosa con blancas, pero es aprovechable, es qué pasa si las negras juegan con E5, aprovechando el motivo de la clavada. ¿Sí? Acá sí, acá hay que, esta variante hay que saberla de memoria porque si no podemos quedar inferior enseguida con blanca. La manera... Decís E5 en vez de E6, ¿no? Exacto. En No este E5 momento... ahora, porque yo en la posición que vos estabas ya como evaluando que el negro está muy mal, pensaba por ahí tirar un alfil B4, enroque E5, romper así. Pero bueno, no. El plan es, o sea, teóricamente tenés la opción tranquila con E6 y la opción que nos vas a mostrar ahora que es E5 que entra en complicaciones. Claro, esta me parece la variante más aguda con negras, para tratar Ahí de va. no quedar en la posición pasiva que vimos hace un ratito. Ahí va. Entonces, acá sí hay que saber, hay que tener las jugadas de memoria prácticamente y ya están probadas, que es jugar G4 y es fácil. Si el alfil se va, le comemos el peón de 5 con el caballo y es peón de más. ¿Ok? Entonces, la idea de las negras es capturar en D4 y ahora el blanco captura en D4. Las negras tienen que perder un tiempo con el alfil y ahora nuevamente sacamos el alfil con ganancia de tiempo por el fianchetto. Otra vez las negras están sufriendo el flanco dama por la ausencia de su alfil. Juegan C6, enroque y ante la amenaza de la columna el negro se tiene que enrocar rápidamente. Y ahora una jugada que en este momento sí hay que empezar a arriesgar. Porque si no las negras acá en esta situación están bien. A ver, quiz. ¿Qué jugarían de blancas? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy viendo ahí las respuestas que me dieron. Dame un segundito. Bueno, nuevamente estamos ante una situación interesante. Algunos compañeros se olvidaron de lo que puede amenazar el adversario. Algunos sí, otros no. ¿Es obligatorio? ¿Qué era obligatorio? ¿Se acuerdan? Que yo le decía, es obligatorio hacer tal cosa. ¿Quién se acuerda? Antes de mover. ¿Sí? O sea, empezar a aprovechar la iniciativa, algo así dijiste, ¿no? No. No, esto lo dije en otras clases. Arriesgar o pensar. ¿Ok, Lara? Arriesgar o pensar, dijiste, no me acuerdo. No, pero esto lo dije en clases anteriores. Esta sería la primera vez que lo repito. Tomen su tiempo. Bien. Y con voz tenebrosa decir, piensen. Ver las amenazas del rival. Pensar en las amenazas Gracias. del rival. Ahora sí. Ver lo que amenaza al adversario. ¿Qué amenazan las negras acá si les tocara mover? ¿Quién me sabe decir? Yo. Diga yo.
¿Es 5? No. A ver. Entonces no. A ver qué dijeron ahí en el chat, que no estoy en Roque y alfil C5, me dice Nathan. Tampoco. Toda No, pieza en el aire, caballo Mateo por táctico. C4. ¿Cuál, perdón, Daniel? Caballo por C4. Caballo C4, está este peón en el aire, compañeros. ¡Lo quería hacer yo! A mí me parecía que tenía que ser algo más espectacular, entonces esa decía, no, esa no debe estar. Profe, ¿puedo decir la jugada? Con ¿La Blanca. del quiz? Dale, decila. ¿La del quiz? Sí, sí, ¿La puedo decila. decir? Dale, dígala. ¡Yoku! F4. Porque te quiero matar un poco, pero no importa. Claro, acá las negras no tienen tiempo de enrocar ni de comer el peón de C4 por la amenaza de F5. Entonces, fíjense ¿Vos sos la mejor jugada? qué hacen las negras. ¿Cómo? ¿Vos sos la mejor jugada para mí? Para las negras, decís tú. Sí. Dale. H3. Digo H6. Ah, muy bien. Sí, porque F6 no se puede hacer un aire porque deja este huequito en E6 que sería terrible, ¿no? Tocando G7, la damisela, bueno, sería para empezar mal. Un bombazo. Sí, probablemente. Y bueno, ante la amenaza de F5, las negras en esta partida, que les quería decir, me olvidé anotar dónde es que está. Denme un segundito, porfi. Esperen que les voy a decir de quién era esta partida, porque era de dos grandes maestros también. Denme un momentito, si es que la encuentro. Se me fue. A ver si le estoy errando acá de variante. No le estoy errando de variante. Ah, sí, le estoy errando de variante. Bueno, se me olvidó. Después cuando le llegue el PDF, ustedes mirarán de quién es. Bueno, la cuestión es que contra H6 el blanco siguió y dejó una pieza prácticamente de menos para el rival. ¿Ok? Bueno, la partida siguió con C5. El caballo tuvo que retroceder. No tenía muchas opciones. Lo único que había que ver acá es qué tenía preparado el conductor de las blancas contra el alfil C5. Contra esa opción, el blanco tenía preparado un sencillo torre jaque y dejar al rey negro varado en el centro del tablero. O sea, en caso de rey F8, sencillamente jugar alfil E3. Y esta posición, así a grandes rasgos, es buena para las blancas porque las negras quedaron con esta tortilla en el flanco de rey, fíjense en la torre y el alfil, y encima el rey en una mala posición, ¿no? Además de que se amenazan algunos detalles tácticos, como pueden ser, por ejemplo, un descubierto para ir a comer el alfil, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, y la dama también, ahora que estoy viendo, ¿ok? Bueno, la cuestión es que a C5 las negras retiraron el caballo y ahora, bueno, nada, les pongo un quiz y repetimos la apertura. A ver quién encuentra la jugada correcta de las blancas en esta posición. Es muy venenosa, ¿eh? Les doy una pista. Tienen que ver, les doy una pista, tienen que ver con que el rey está en el centro del tablero. Esto estamos siguiendo una partida de Svidler versus Drave del año 97. Svidler creo que fue como 5 veces campeón de Rusia. Ahí, Nathan. Fuiste el único. Venías por ahí, bien. Bueno, el tema tiene que ver con que
hay un caballo N6 muy, muy venenoso. El tema es que nos comemos y lo único que logramos es abrir la columna F. ¿Ok? Entonces, pero si vemos y la dama pudiera llegar a H5, el caballo E6 tiene algún sentido. El blanco, miren lo que hizo, sacrificó un peón sabiendo que comer ese peón sería súper venenoso. Por ejemplo, si come de peón, viene el detalle táctico que le decía, el sacrificio del caballo, que bueno, hay que comer o ir con la dama a comer pasto y nos están haciendo papilla. Entonces, peón por, la dama entra, hacemos un descubierto y a la siguiente mate con tomate. ¿Ok? Para que vean los peligros que tienen dejar al rey tanto tiempo en el centro del tablero. La otra opción que tenía el negro, que parece un poquito más sana, que sería comer de alfil, es exactamente lo mismo. Caballo E6 y comer el caballo sería suicida, ¿no? Por el jaque este en H5. ¿Ok? Veámoslo. Si peón por, pegamos un jaque. Bueno, avanzar el peón, sencillamente peón por peón. Y si el rey se va, por ejemplo, a E7, bueno, acá el rey sale a pasear, ¿no? ¿Ok? Bueno, la verdad que en la partida, tras este G5, las negras eligieron enrocar, pero ya con esos peones tan ahí, tan arriba del rival. Ahora sí, a ver si seguimos un poco la línea de la posición. El último quiz de esta variante. Bueno, en realidad aquí peón por peón se nos va a todos de las manos, ¿no? O sea, los que eligieron peón por peón estuvieron bien porque es una jugada que es muy buena. Lo que pasa es que al haber otra mejor, no queda más remedio que aprobar la otra, ¿no? Peón por peón era prácticamente la partida en el bolsillo. G6 era la jugada. Obligado a comer y ahora entrar con el caballo gratuitamente. O sea, si la dama viene para E8, sencillamente tenemos un doblete como mínimo. Y si la dama va a C8 para cubrir C7, por lo menos se está ganando calidad y ya con eso nos estamos asegurando una ventaja considerable. Vamos a repetir la apertura. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo era? E4, D5, hasta acá todo bien. Recuerden sacar el caballo primero y ocupar el centro después. Habíamos visto alfil F5, ahora estamos viendo alfil G4. En esta posición yo les dije que íbamos a entrar en una variante bastante aguda. ¿Cuál era la jugada? A ver, utilicen la memoria. La que vimos fue H3, vos decís, otra. Era un quiz, Ignacio. Ay, la puta, me digo, qué buena suerte, pero. Tenés que decir, en esos casos tenés que decir que zapallito que soy. Bueno, muy bien. Sí, H3, alfil se va, ¿correcto? Sí, muy bien todos. Y ahora viene una jugada que capaz que no estaba dentro del orden que habíamos visto, pero ahora teníamos que aprovechar el segundo paso, que tenía que ver con las piezas mal colocadas de las negras. ¿Qué hacíamos ahora? Squeeze, Ignacio, ojo.
Mmm, Me olvidé que era el quiz. casi, casi, Bueno, casi. me olvidé que el quiz ya se había acabado. Ahora veo que tienen un minuto, pero estoy aprendiendo así lento como No hay problema. Ahora un sí, pelota. el blanco jugaba C4 para que el caballo vaya a comer pasto. ¿Sí? Sacábamos el caballo y ahora habíamos visto dos variantes con negras. Habíamos visto lo que era la variante más tranquila. A ver, ¿cuál es la variante más tranquila en esta posición con negras? Squeeze. Muy bien. Bien, bien, bien. A ver qué otra jugada eligieron. Ah, me hicieron una jugada de desarrollo que no está mal tampoco. Muy bien, la jugada tranquila era jugar E6, a lo cual después de la expulsión del alfil nos íbamos por la pareja de alfiles. ¿Ok? Acá íbamos a ver una partida más posicional, donde el blanco tenía ventaja de espacio, tenía parejita de alfiles. Y acuérdense que el plan muy normalmente apunta hacia el flanco dama para que el alfil de G2 logre un objetivo, ¿no? ¿Ok? Esta era la variante más tranquila. Y después teníamos la variante más aguda, que es donde teníamos que prestar más atención, porque aquí la variante más aguda con negras era... Tienen 30 segundos. Les puse menos tiempo porque esto ya lo miramos, ¿eh? Es simplemente para tratar de recordar. El 6 la habíamos visto antes, ahora había que ver... Bien, había que ver la variante más aguda, era con E5. ¿Ok? Ahora voy entendiendo. Ahora estamos reconstruyendo lo que hicimos antes. Exactamente, acá no hay que jugar jugadas tranquilas. Dentro de 6 meses aprendo cómo funcionan las clases. Me olvidé de avisarles hoy que peón por, creo que todos se habrán dado cuenta que nos cambian de dama. Si no queremos perder el enroque tenemos que jugar caballo de 1. Y acá las negras consiguen una posición muy activa a cambio del peón. Porque van a enrocar largo. Bueno, nos están amenazando recuperar el peón en cualquier momento. Entonces esta posición ni siquiera la nombré porque jugar defensivamente en la jugada 7 no tiene sentido. Por eso aquí les había comentado que la jugada más agresiva con blancas era G4 para que las negras comieran, porque si no comían y se iban teníamos caballo por E5. A eso comíamos de caballo para obligar al adversario a mover el alfil. Bueno, tiene un jaque en E7, pero estos jaques normalmente lo bloqueamos desarrollando, o sea que ese tipo de jaque no tiene mucha importancia para mirar. Otra jugada que nos puede preocupar capaz es C5, porque decimos, si saco el caballo, ojo, me cambia damas. Pero ¿qué sucede? Después el caballo va a quedar amenazando un lindo doblete y además estamos amenazando el alfil. O sea que ahí perdemos el sentido de la posición, ¿no? Para las negras. Entonces acá el alfil se tiene que ir obligado, el alfil sale con ganancia de tiempo, las negras tienen que defenderlo. Enrocamos, porque nunca está de más enrocar, ¿sí? Se viene la amenaza de torre 1 y ante alfil E7 siempre hay un alfil G5. El peón de C4 es intocable, jaque y nos llevamos el caballo. Tiene que jugar alfil E7 y acá venía la jugada más difícil con blancas, que era... La dijo Joaquín, les doy una pista. Muy bien, todos. Muy bien. Era F4. Las negras se tenían que hacer una ventanita.
le dejábamos el alfil encerrado. Y acá venía una jugada posicional bastante bonita que era C5, ¿sí? ¿Se acuerdan que si venía alfil C5 pegábamos un jaque? Y en caso de alfil E7, esta no la vimos, pero acá existe una variante que es sacrificar el peón e ir tras el peón de H6. ¿Ok? Esta no la habíamos visto. Lo que vimos es alfil C5 y tras rey F8 yo les comenté algo de alfil E3, que dejaba a las blancas muy bien parados. Entonces, tras C5 el caballo se iba a D7 y ahora venía otra jugada complicadita para las blancas. Ya igual estamos en la jugada 15. No es obligación saber tanto, pero ya que llegamos acá, era G5 la jugada. Porque así amenazábamos caballo E6. ¿Ok? Bueno, acá ya dejamos de analizar porque las negras se enrocaron y bueno. Sí. Me desconectó creo que todos. Me fue el internet. Mala suerte. Te perdiste los... ¿Qué pasó? No, te perdiste los 30 puntos que daba. ¡30! No, es broma. Fueron 10. Bueno, voy a ir medio rápido en esto porque falta lo que podríamos decir que es la variante principal, que yo les dije que la variante más posicional, que es acá cuando las blancas juegan D4. ¿Qué sucede? Todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que las negras, para darle vida al alfil, han sacado primero este alfil, a F5 o a G4. Entonces, en este caso vamos a hacer otra variante que es más estudiada o más jugada, que es fianchetar el alfil para asegurar la situación del rey, pero además que este alfil no tenga que moverse, que juegue desde la casa. Bueno, aquí con blancas, otra vez aprovechamos que el caballo tiene que ir a comer pasto a la casilla B6 y ahora el esquema con blanca es jugar caballo C3 y contra alfil G7 una jugada que nos puede sorprender un poquito, pero van a ver que tiene mucho sentido, que es jugar C5. ¿Ok? El caballo para atrás no va a ir, o sea que tiene que volver a D5 y el alfil sale con ganancia de tiempo. Bueno, si las negras ceden caballo por caballo, peón por... Bueno, esta posición para las blancas ya es muy superior en la acción del alfil, la columna y las diagonales. Entonces, ¿qué sucede? El blanco, esta posición estaría re contento porque además con estos peones neutralizaríamos el alfil de casillas oscuras. Por eso las negras quieren aguantar su mejor caballo con C6. Ambos jugadores van a enrocar. Colocar la torre en E1 siempre está bien para que la dama quede un poco presa de esa casilla, ¿sí? Y acá cuidado, porque las blancas están amenazando la jugada dama B3. ¿Ok? Acá en este momento las blancas están amenazando dama B3. Hay que tener mucho cuidado con esta jugada, porque la idea es atar al alfil a la defensa y aumentar la presión sobre la casilla de 5. Si las negras en algún momento juegan E6, dejan este tremendo agujero en la casilla de 6. O sea que inmediatamente tendríamos que ir a explotarlo con un caballo de ser posible. Además, la jugada de 6, tengan en cuenta que el alfil siempre puede salir con ganancia de tiempo. Por eso las negras primero quieren jugar H6 y tras dama B3, ahora sí juegan E6. Pero ¿qué teníamos que hacer ahora de blancas? A ver, quiz. Ahora que obligamos a las negras a jugar E6, ¿qué tenemos que hacer? Profe, no vale, yo no estaba.
Bueno, había que aprovechar la casilla de 6. Entonces, ¿cómo aprovechamos la casilla de 6, Joaquín? Caballo de 4. Caballo de 4. Exacto. ¿Sí? Y ahora las negras tienen un pequeño problema. No es que las blancas se vayan a tirar de cabeza. ¿Sí? A veces la amenaza es más fuerte que la ejecución, como dice el dicho. ¿Ok? Puede ser, Nathan, la verdad que no me fijé. Pero es la jugada de la partida, caballo de 4. Nada, no es que nos vayamos a tirar de cabeza. A veces hay que esperar un poquito. Bueno, la partida jugó caballo de 7 el negro. El blanco jugó alfil de 2. Y ahora las negras, bueno, algo tenían que hacer. Jugaron B6 para romper la estructura de peones y tratar de derribar a quien va a sostener a ese caballo. Y a ver qué jugarían acá de blancas. Nos quieren derrumbar la cadena de peones. ¿Se lo permitimos o no se lo permitimos? No se lo permitimos. Hay que sostener el peón de C5 ante toda costa. Por eso el blanco jugó dama A3 para cubrir el peón y que el sostén del caballo en el futuro no se detenga. Bueno, otra cosa súper importante. Recuerden, si por ejemplo acá las negras se pueden ver tentadas en algún momento a jugar, por ejemplo, B5. Pero este tipo de jugadas siempre es muy malo. Bueno, en este caso en especial porque primero el blanco mejoraría su alfil y después sencillamente retiraríamos el alfil blanco hacia B3. Y el agujerito este de D6 dejaría sin posibilidades algunas a las negras de contrajuego, ¿no? Acuérdense que cuando el blanco llegue con ese caballo, el negro va a empezar a tener problemas, ¿no? Porque van a ser muchas casillas que se van a dominar. Bueno, las negras jugaron dama C7, pero eso significa que el blanco va a tratar de obligar al negro a ver si quiere jugar B5. ¿Sí? Las negras dijeron no vamos a jugar a 5. Y a ver, un último quiz. Hay que sostener la posición y acá el blanco aprovecha la jugada de la clavada con B4. Y cuidadito que acá la dama estaba a tiro, por eso el negro tiene que aliviar un poco esta columna semiabierta. Uy, perdón. Tiene que aliviar esa columna. No sea cosa que esta torre nos atropelle por acá. Además hay una posible amenaza de B5. ¿Ok? Obligando a las negras a que se abra la columna. Se comió en B5 y bueno, esta posición es muy buena para las negras, solo terminó con que si la ruptura no pudo ser en B6, el negro intentó por el otro lado y ahora sí el caballo entró en D6 porque no sé, antes que las negras hagan algo contra D4. Tras este cambio, el blanco atacó a la dama y se comió el alfil de casillas negras. Se comió también el caballo de D5 y se fue Pepe. Y esta posición, después del caballo F6, las blancas, bueno, terminaron ganando muy rápido. Ahora voy a hacer un repaso de la apertura, no se preocupen. Les muestro solamente el finalito con C7. Y acá podría ponerles un quiz, pero estoy seguro que todos lo van a ver. Piensen un poquito. A ver cómo habrá terminado esta partida. ¿Ok? Le voy a dar 60 segundos.
Lo que pasa es que la partida ya estaba terminando, eran sus últimos momentos. Vukovic contra Vukanovic. Una partida del año 2005. A ver cómo remató el jugador de blancas. Profe, tenés que poner 100 puntos. Qué raro la partida, ¿no? Decirle un Profe, primo. le pusieron en el chat, el responde. A ver. Por si no lo leíste. En el chat grupal. ¿Es último que me escribiste? No sé, lo leí en el chat. Ah, no lo había visto, no lo había visto. José, Sí. Ponele 10 puntos. antes de que termine la clase, ¿te puedo mostrar una cosita? Sí, claro. Bueno. Muy bien. Sí, acá es un sacrificio que en realidad no es sacrificio. Y bueno, acá el negro no quiso jugar rey H5. Jugó rey H7 y terminó la partida. Vamos a repasar esta variante que me parece que es la variante principal para las negras. Vamos a repasarla de vuelta, ¿ok? Vamos a entrar en la posición que estamos estudiando. Pero esta vez vamos a ver con fianchetto. Acuérdense, ya estudiamos alfil F5 y ya estudiamos alfil G4. Ocupamos ahí el centro, expulsamos al caballo, desarrollamos, ¿sí? El alfil se tiene que mover y ahora el blanco expulsa al caballo. Esta jugada es clave, atención, C5 es clave de la posición para que las piezas blancas desarrollen con ganancia de tiempo. Recuerden, si obligamos al contrario a jugar caballo por caballo, nos reforzaría el centro, nos abriría la columna y nos daría mejores posibilidades para las blancas otra vez. Por eso las negras tratan de sostener el caballo y ahora después de los enroques, el blanco lo que intenta hacer es obligar al rival a que juegue E6 o a que cambie caballo. Aquí tras torre 1, el negro no quería jugar E6, jugó H6 para evitar las ideas de alfil G5 que le iban a molestar. El blanco presiona al caballo, el caballo sigue sin querer comer, ¿sí? Porque ahí comeríamos y además este alfil estaría muy bien en esta diagonal. Además la presión sobre B7. El negro por fin jugó E6 y este era un momento clave también porque la jugada de las blancas, ¿cuál era? Ahora que obligamos a jugar a E6 a las negras, ¿cómo lo aprovechábamos? Todo movimiento de peón genera una debilidad. Muy bien. Nos colábamos con el caballo. Y ahí las negras empezaban a tener algunos inconvenientes. ¿Ok? Acuérdense, fíjense en el plan de las blancas. Primero, desarrollan el alfil para darle vida a las torres. Y acá las negras, como no se quieren quedar quietitas y romper el centro o lo sustancioso que es el peón de C5 para aguantar el caballo, jugaron dama A3, dama C7, trajimos la torre a la columna semiabierta, o que va a ser semiabierta, por ahora no, A5, aprovechamos el motivo de la clavada con B4, y tras los cambios, el negro por fin trataba de desalojar las piezas, pero ahora ya era tarde, porque tras caballo E6, ahí, ahora venía una secuencia bastante obligada de las blancas. Traten de hacer un poco. Póngala en mute, por favor.
Gracias. Ahora viene una secuencia bastante forzada por las negras, lo que les comentaba anteriormente. ¿Sí? A ver. Ya están sintiendo todos los clics que puse. Así que ya saben lo que les espera. Juegan las blancas. No, pero no nos hagas sufrir. A ver si se acuerdan del final. ¿Cómo era? Uy, qué poquito te faltó, Julián. 2 jugadas. A ver los demás compañeros. A ver los demás compañeros en qué se quedaron. Profe, tenías que poner más tiempo. Ah, yo para ¿Cuántas apurar. horas eran? ¿50, 80? Eran unas cuantas, pero era bastante directo. Primero, expulsar a la dama y comernos el alfil. Segundo, abrir esta diagonal se lograba con el cambio alfil por caballo y el avance del peón. Y tercero, venía el sacrificio luego de la desviación de la defensa de la torre. Y así terminaba. Bueno, entonces, resumiendo, gente, estamos en esta posición y ahora teníamos 3 jugadas para las negras. A ver, ¿quién me las escribe las 3 juntas en el chat grupal? ¿Cuáles eran las 3 jugadas que estudiamos con negras? Pónganlas todas juntitas, no las pongan separadas. Estudiamos 3 continuaciones para las negras. ¿Cuáles eran? ¿Y nadie se acuerda? ¿O le están escribiendo por el chat privado? Profe, yo te puse 2 que creo que eran, pero no me acuerdo cómo eran. A ver. Joaquín. Hay una que no es, ¿verdad? Pero solo sé las 2 Daniel. primeras porque fueron las que está. Dame un segundito. Daniel, muy bien. Las que puso Daniel son correctas. Las 3 continuaciones que estudiamos con negras. Vos estabas jugando con blancas, Lara. Eran con negras. Las 3 que vimos de negras fueron alfil. Primero alfil F5, después vimos alfil G4 y por último G6. ¿Ok? Tengan en cuenta lo siguiente. La variante con caballo F3 es muy posicional. ¿Ok? A veces tenemos que hacer un juego lento, pero como vimos en la variante de alfil G4 hay que ser un poquito más activo. ¿Ok? ¿Sí? No se acostumbren a sacar el alfil por E2 porque si no más. Y recuerden que cuando nosotros jugamos C4 y el caballo está en C3, muchas veces conviene avanzar el peón para atacar el caballo y que el alfil salga por C4. Otro detalle importante, desarrollo con ganancia de tiempo. También recuerden que cuando el alfil no está en C8, la dama en algunos casos puede venir a B3 para molestar en la columna hacia B7 o hacia el centro del tablero. Esos son pequeños truquitos que hay que estudiar. Ustedes cuando estudian las aperturas, traten de ver también los trucos. ¿Qué sucede? Si ustedes estudian solamente partidas de maestros que juegan súper bien, muy difícil que puedan aprender estas cosas. Entonces tienen que tratar de investigarlas con jugadas que a veces no son las más comunes. Entonces ahí empiezan a aprovechar los errores del adversario. ¿Ok? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, entonces aquellos que vayan a jugar les muestro la tabla. Ahí está. Sí, obvio. Ahí está la tablita. Lara, ¿me querías decir algo? Sí, que
si te voy a mostrar una cancioncita de piano.